Perfecto. ¿Arranco? Éxitos, sí. Muchas gracias. Bueno, yo elegí hacerlo del trabajo de sombra. Me pareció que era un tema importante bueno, tenía deseo de profundizarlo, así que elegí ese tema. Me especifiqué en el libro de Connie, acá está el nombre, en el libro de Vivir con la sombra, iluminando el lado oscuro del alma, de Connie Sweat, no sé cómo se pronuncia, de Steve Wolf. Muy bien, voy pasando. Vale, voy leyendo y explicando un poquito lo que he ido entendiendo, ¿vale? Em, el origen de la sombra, en, a ver, en la familia heredamos, no sé si lo leo o, bueno, voy leyendo, ¿no? Porque voy leyendo y explico algunas otras cosas. El origen de la sombra, la formación del yo enajenado. En la familia heredamos un legado psicológico junto con nuestra biología. El ambiente, perdón, que no se ve. El ambiente familiar nos impone a valores, temperamento y conductas. Según Eliot, señala que el hogar es de donde partimos. La familia es el centro emocional donde se forma nuestra identidad bajo la influencia de quienes nos rodean. El ego se desarrolla en ese entorno como principio organizador de la conciencia, identificándonos con lo que es bueno y reprimiendo lo malo. En este proceso de la formación del ego también se crea la sombra. El yo enajenado surge como un subproducto de aquello que no encaja con nuestra imagen consciente, que es rechazado y va al inconsciente, formando una subpersonalidad oculta que puede emerger en ciertos momentos muy extremos. Bueno, antagonismo entre gemelos, uno bueno y uno malo, es como que creamos desplazamos toda otra personalidad, una parte oscura de nosotros que no, no integramos en nuestro personaje, ¿no? En nuestro ego. Uno bueno y uno malo simboliza la relación entre el ego y el alter ego o sombra. Ambos son una totalidad y la integración de esos aspectos nos acerca a la totalidad. Dentro de lo que encontré, bueno, esto habla específicamente de la familia, ¿no? Cómo empieza toda esa formación de esa sombra, pero después esto nos acompaña, ¿no? En el colegio, en la escuela, la universidad, como que vamos separando entre ego más consciente, todas las cosas que puedo permitirme en mi personaje o en mi ego, y todo lo que no entra dentro de ese ego es desplazado al alter ego o sombra. ¿Se va entendiendo? Siento que estoy hablando sola. Sí, sí se entiende, Gaby, sí. Ujú. Perfecto. Anaís, cualquier cosa me decís, que estamos Sí, ahí, claro, somos seguro. poquititos. Sí. Muy bien. El trabajo con la sombra, ¿cómo iluminar esa oscuridad? El trabajo con la sombra tiene que ver con hacer consciente e integrar aquellos aspectos reprimidos de nuestra personalidad en una visión más completa de nosotros mismos. Para Jung implica asumir conscientemente aquello que habíamos ignorado o reprimido, reorganizando nuestra personalidad sin excluir esos aspectos destructivos. Esta reorganización requiere liberarnos de las ilusiones, aceptando la desilusión como un paso necesario, ¿no? Porque obviamente implica un proceso como de aspectos que queremos, que están rechazados, que no queremos ver, entonces implica una desilusión acerca de quién creemos que somos, ¿no? Ir aceptando ciertas partes nuestras. El proceso de la individualización busca integrar la luz y la oscuridad, desarrollando una relación creativa entre el ego y el yo, símbolo de nuestra totalidad individual. ¿Entró alguien, no?
Hola. Em, el proceso de individualización busca integrar la luz de la oscuridad, como habíamos dicho, ¿no? Desarrollando una relación creativa entre el ego y el yo, símbolo de nuestra totalidad individual. Nuestra sombra personal también está conectada con la sombra colectiva, eso me pareció interesante. Eric Neumann señala que el camino de la individualización tiene que diferenciar entre la maldad personal y la colectiva y sacrificar la inflación del ego, enfrentándose así al, al ideal de la perfección absoluta. Bueno, de acá seguimos un poco con el mismo concepto, ¿no? Jung afirma que el trabajo con la sombra implica un acto esencial de reconocimiento. El hombre moderno debe redescubrir la fuente más profunda de su vida espiritual, pero para ello no le queda más remedio que luchar contra el mal y afrontar esa sombra, integrar el diablo, digamos, como esa parte oscura que también es nuestra, ¿no? Vale. Después, curación de la sombra. Estos son distintos conceptos que me parecieron importantes y después pasó aquí en Wilber. En amar la sombra sin límites puede llevarnos a identificarnos con ella. Entonces es muy importante el tema, la parte moral en el trabajo con la sombra. Por eso la dimensión ética del trabajo con la sombra es esencial. Se plantea la relatividad de los opuestos, señalando que aspirar al bien sin reconocer su contraparte es ignorar los principios que rigen el universo. Em, Desde esta perspectiva se introduce el concepto de integración de la sombra de Jung, quien sostenía que el psiquismo humano está compuesto de opuestos, luz y oscuridad, masculino o femenino, y que la salud psíquica requiere sostener esa tensión en lugar de alinearse con un solo polo. Eso me pareció muy interesante, ¿no? A veces la única forma de resolver este conflicto entre opuestos es trascenderlo, lo cual requiere desidentificarse del ego y abrirse a una energía transformadora del inconsciente, lo que puede llevar a una reconciliación del yo profundo o imagen de la divinidad. Trabajar con la sombra no es ignorarla ni rendirse, sino sostener esa tensión entre opuestos y permitir que esa tensión ilumine nuestro ser. Exige un diálogo interno, aceptación y compasión. Así comienza un proceso en el que recuperamos nuestras proyecciones y parte de nuestra energía vital al recuperarlas, ¿no? Y la sombra no es algo que ocurre entre uno y los demás, sino dentro de uno mismo. A medida que se integran los aspectos negados, la identidad se amplía. Vale. Acá agregué un par de conceptos que me parecieron interesantes de Ken Wilber. He hecho 7 diapositivas, ya quedan menos. Ken Wilber señala que al igual que con la proyección de emociones negativas, también tendemos a proyectar cualidades negativas, porque erróneamente las consideramos indeseables. Así que negamos o alienamos esos rasgos viéndolo en otro, aunque no desaparecen. Entonces, la proyección puede ser tanto de emociones como de cualidades. Y no solamente tienen que ser negativas, también después se hace énfasis en que también pueden ser positivas. En la proyección en el nivel egoico, en cómo nos damos cuenta de si estamos proyectando, él se refiere a si algo nos informa, es decir, si algo nos afecta intensamente. Si algo no, o sea, si hablamos de alguna característica o algo y no nos produce una emoción intensa, no necesariamente es una proyección, pero si nos produce una emoción intensa, si entra dentro de algo que nos está causando bueno, hice esta palabra, ¿no? Si algo nos informa. El primer paso para sanar la sombra es la responsabilidad y el segundo es invertir la proyección. En, Habla de un ejemplo que tiene que ver con, por ejemplo, una chica
de que tiene una amiga que a todo el mundo le cae bien y a ella le cae muy mal porque le parece que es muy mojigata. Em, y no le ha hecho nada, pero le cae muy mal porque es mojigata, ¿no? Entonces, esa emoción que le produce tiene que ver con algo de ella misma, ¿no? Y cómo cuando nosotros empezamos a invertir esa proyección, empezamos a descubrir también partes nuestras y nos vamos también como integrando en nuestras partes. Wilber explica que dividimos el psiquismo en dualidades, sombra, persona, y nos identificamos con una mitad, rechazamos la otra. Para integrar la sombra debemos experimentar y reapropiarnos de nuestros opuestos, sin miedo a que nos dominen. El ego distorsiona la imagen para hacerla aceptable y excluye aspectos reprimidos, ¿no? Lo que estamos diciendo. Cuanto más inconsciente es la sombra, más poder tiene sobre nosotros. Eso tiene que ver con la emoción que nos produce, ¿no? Es algo que odio en el otro, que no soporto en el otro, que me activa mucho. Entonces, cuando nos activa mucho, por lo general tiene que ver con nuestras proyecciones. El intento de eliminar los síntomas lo refuerza. Ken Wilber hace una propuesta que me pareció interesante que tiene que ver con exagerar el síntoma voluntariamente, exagerarlo. ¿Por qué exagerarlo? Para integrarlo y tomar conciencia. Me pone un ejemplo, ¿no? Si me deprimo, deprimirme más. Si estoy tenso, tensarme más. Em, Puede sonar raro, pero por lo que yo entendía, lo que se refiere con esto es como sumergirse en el síntoma para poder integrarlo, para poder ver qué es lo que hay detrás. Bueno, acá, como había dicho, ¿no? Las emociones pueden ser proyectadas, las cualidades pueden ser proyectadas. Em, mm, bueno, y tratar de eliminar los síntomas no sirve. Muchas veces por eso hace la propuesta de exagerar los síntomas para poder sumergirse ahí y ver qué nos está pasando. Al actuar conscientemente sobre nuestros síntomas, dejamos de pelearnos con nosotros mismos y volvemos a integrar las partes perdidas del yo. Y después redacté esto que me pareció interesante, que es cómo trabajar la sombra en la vida cotidiana o qué maneras podemos tener para trabajar la sombra o para empezar a entender nuestra propia sombra. Miller propone 5 métodos efectivos para observarnos y aprender acerca de nosotros y de nuestra sombra. El primero tiene que ver con solicitar un feedback de los demás, de personas que nos quieren mucho, ¿no? Como para mirar más allá del espejo y vernos como nos ven. Em, las personas que nos conocen bien, parejas o amigos, están en mejor posición para mostrarnos aspectos ocultos que quizás nosotros no podemos ver de nosotros mismos. El segundo punto, analizar nuestras propias proyecciones. Bueno, las proyecciones ya las hemos explicado, ¿no? Es analizarlas, ¿no? Mantenernos atentos a qué es lo que nos activa. Como dije recién, me parece súper importante puntualizar que las proyecciones no nada más son negativas, también pueden ser positivas, pueden ser cualidades, pueden ser, o sea, proyectamos. La tercera, ay, me fue, se me fue, justo estaba terminando. Ahí está. La tercera tiene que ver con examinar los lapsus verbales y conductuales y observar cómo otros nos perciben distintos a cómo nos vemos nosotros. O sea, mantenernos en observación frente a lo que nos dicen los otros que ven de nosotros y a lo que creemos nosotros, ¿no? Como para irnos haciendo cada vez más conscientes de esta máscara que vamos creando, en donde solamente podemos ver esas partes que queremos sostener e integrar y las que no queremos ver las vamos proyectando, ¿no?
en, bueno, investigar nuestro sentido de humor y nuestras identificaciones, analizar sueños y fantasías. También dice que las situaciones conflictivas son especialmente propicias para descubrir nuestra sombra, ya que lo que censuramos en otros suele ser una proyección. Y no solo proyectamos lo negativo, también lo hacemos con lo positivo. Eso me, en, eso me parece importante, ¿no? Ignorando en otros rasgos propios que rechazamos. Em, no solamente proyectamos lo negativo, también proyectamos lo positivo, a veces a las personas que engrandecemos o que sentimos que pueden ser, no sé, perfectas y que muchas veces también estamos proyectando características o cosas que quizás no podemos ver en nosotros y vemos proyectadas en el otro. Entonces, ese fue mi trabajo y el tema de la sombra me parece interesantísimo, por eso me profundicé en eso, porque creo que dentro del camino espiritual y dentro de empezar a entender que estamos conectados a todo, lo más importante es qué hacemos con cómo vamos unificando nuestro camino, ¿no? Y el trabajo con la sombra creo que va ahí, a más allá de vernos en los demás, entender también nuestras proyecciones, las partes que no queremos ver nuestras, todo para hacer realmente un camino, ¿no? Bueno, ese es mi trabajo. Ahora la dejo al que sigue.